Imaginen a una jovencita, no tan diferente a muchas que quizás conozcan. Le encanta reír, disfruta de los helados, sueña con su futuro, tiene amigos, secretos, un diario en el que confía. El nombre de esta niña era Ana Frank. Su historia no comienza como un símbolo global de tragedia, sino como una niña vibrante e inteligente, llena de esperanzas y aspiraciones. Quería ser escritora, que su voz se escuchara mucho más allá de las paredes de su habitación. Puedo deshacerme de todo mientras escribo. Mis penas desaparecen. Mi valor renace. Es esta voz íntima y humana la que exploraremos hoy. La voz de una niña que vivió uno de los capítulos más oscuros de la historia, aferrándose a sus sueños con cada palabra que escribió. Su diario era más que un libro. Era su amiga más confiable, una confidente a la que llamó Kitty. Dentro de sus páginas derramó su corazón, sus miedos y sus agudas observaciones sobre el mundo que se derrumbaba a su alrededor. Documentó las pequeñas alegrías de la vida escondida, las tensiones de vivir en espacios reducidos y su propio viaje de niña a joven reflexiva. Sus palabras tienen un poder que trasciende el tiempo, ofreciéndonos una ventana no solo al pasado, sino a la fuerza duradera del espíritu humano. Este ensayo los guiará a través de la historia real de Ana Frank, siguiendo una línea de tiempo clara para comprender la vida que vivió antes y durante la guerra. A menudo oímos hablar de Ana Frank como una víctima, un nombre sinónimo del Holocausto. Pero para honrar verdaderamente su memoria, debemos verla como ella se veía a sí misma, una escritora, una soñadora, una persona llena de vida. Este viaje nos llevará desde su feliz infancia en Alemania y Ámsterdam hasta los desgarradores días en el anexo secreto. Haremos una pausa para escuchar sus propias palabras, con citas cortas de su diario que darán vida a sus experiencias. Las imágenes que verán están cuidadosamente elegidas para respetar su historia. Usaremos fotos de archivo gratuitas para pintar su mundo sin entrometernos en su legado personal. El propósito no es solo relatar la historia, sino conectar con la niña detrás del icono. Prepárense para descubrir la historia de Ana Frank que no siempre se cuenta. Esta no es una historia de estadísticas o eventos distantes. Es un relato personal de coraje, esperanza y la pérdida de una voz que aún tenía mucho que decir. Al seguir la línea de tiempo de su vida, desde su nacimiento en 1929 hasta sus últimos días en 1945, comprenderemos mejor el contexto de sus escritos. Exploraremos la luz que llevó en medio de la oscuridad, una luz que sigue brillando a través de las páginas de su diario. Recordemos la importancia de la empatía, la tolerancia y de recordar cada historia. Tabla de contenido, parte 2. Acto 1. Antes de la guerra. 3 secciones. 1. Un comienzo feliz en un mundo cambiante. 2. Un nuevo hogar en Ámsterdam. 3. Las sombras se alargan. Annelies Marie Frank, a quien el mundo conocería simplemente como Ana, nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania. Sus primeros años estuvieron llenos de las alegrías comunes de una infancia feliz, rodeada de una familia amorosa. Su padre, Otto Frank, era un hombre de negocios considerado y amable, mientras que su madre, Edith, era más reservada pero igualmente dedicada. Ana también tenía una hermana mayor, Margot. Margot era callada. Margot era estudiosa, a menudo vista como la más seria de las dos. Juntas, vivían una vida cómoda de clase media. Eran una familia judía liberal. Celebraban las festividades judías, celebraban tradiciones judías, pero no eran estrictamente ortodoxos. Su hogar era un lugar de calidez, risas y aprendizaje, un puerto seguro en lo que parecía un mundo estable y predecible. Pero fuera de las paredes de su cómodo apartamento, Alemania estaba cambiando rápidamente. Las dificultades económicas después de la Primera Guerra Mundial habían creado un gran malestar e incertidumbre. Un partido político liderado por un hombre llamado Adolf Hitler estaba ganando poder. Este partido, el partido nazi,
culpaba a los judíos de los problemas de Alemania y comenzó a extender el antisemitismo como un veneno por todo el país. Para la familia Frank, y para miles de otros como ellos, el mundo que habían conocido comenzaba a desmoronarse. La sensación de seguridad que alguna vez sintieron estaba siendo reemplazada lentamente por un creciente sentimiento de inquietud y miedo por lo que el futuro podría deparar. Otto Frank, un hombre práctico y con visión de futuro, vio las nubes oscuras que se cernían en el horizonte. Entendió que la creciente marea del nazismo representaba una amenaza directa para la seguridad y la libertad de su familia. El vecindario amigable donde Anna y Margot jugaban con sus amigos se estaba volviendo menos acogedor. Se estaban aprobando leyes que atacaban a los ciudadanos judíos, restringiendo sus derechos y separándolos del resto de la sociedad. La elección se hizo dolorosamente clara. No podían quedarse en Alemania. Tenían que dejar su hogar, sus amigos y la vida que habían construido. Para la joven Anna, estos cambios políticos fueron al principio distantes y difíciles de entender. Su mundo todavía era de fiestas de cumpleaños, amigos de la escuela y salidas familiares. Era una niña vivaz, habladora y curiosa, más interesada en jugar y en contar historias que en las conversaciones serias de los adultos. Sin embargo, las sombras de esta nueva realidad se estaban colando en su vida. La decisión de dejar Alemania marcó el final de su infancia temprana sin preocupaciones. La familia estaba a punto de embarcarse en un viaje hacia lo desconocido, un viaje que los llevaría a un nuevo país y eventualmente a esconderse del mismo mundo al que buscaban regresar. En 1933, la familia Frank se mudó con dificultad a Ámsterdam. Otto Frank esperaba que esta ciudad fuera un refugio seguro, un lugar para reconstruir sus vidas lejos de la persecución. Se instalaron en Merwedeplein 37, en un barrio con muchos refugiados judíos. Por un tiempo, las esperanzas de Otto parecían hacerse realidad. La vida en Ámsterdam volvió a ser normal. Anna y Margot se matricularon en la escuela. Aprendieron holandés, hicieron nuevos amigos rápidamente. La ciudad era vibrante y acogedora, un marcado contraste con la atmósfera opresiva que habían dejado atrás. Anna floreció en el nuevo entorno. Era popular en la escuela, conocida por su personalidad enérgica. Le encantaba ser el centro de atención. Formó un círculo cercano de amigos, andar en bicicleta, ir a la heladería, compartir secretos con sus mejores amigas. La sensación de seguridad que la familia Frank había encontrado en Ámsterdam se hizo añicos en mayo de 1940. En ese fatídico día, la Alemania nazi invadió los Países Bajos. La ocupación trajo un cambio inmediato y drástico a sus vidas. Casi de inmediato, los ocupantes alemanes comenzaron a implementar las mismas leyes antisemitas que habían expulsado a los Frank de Alemania años antes. A los judíos se les despojó sistemáticamente de sus derechos y libertades. Los judíos se vieron obligados a usar una estrella de David amarilla en su ropa, una marca visible que los separaba de sus vecinos. Para Anna, esto significó que su mundo se encogió drásticamente. Ya no podía ir a su heladería favorita ni jugar libremente con sus amigos no judíos. Anna se vio obligada a dejar su escuela y asistir a un liceo separado solo para judíos. Otto Frank, siempre pragmático, sabía que esta vez no podrían escapar. Con todas las vías de escape cerradas, comenzó a hacer preparativos secretos para un tipo diferente de supervivencia. Comenzó a convertir el espacio vacío detrás de su edificio de oficinas en el canal Prinsengracht en un escondite. El temido momento llegó antes de lo que nadie esperaba. A principios de julio de 1942, la hermana mayor de Anna, Margot, recibió una citación oficial que le ordenaba presentarse en un supuesto campo de trabajo en Alemania. La familia Frank supo lo que esto significaba. No era trabajo, era una sentencia de muerte. A la mañana siguiente, 6 de julio de 1942, la familia Frank desaparecería del mundo. El escondite estaba en Prinsengracht 263, detrás de una estantería móvil que ocultaba una puerta. La puerta llevaba a un pequeño anexo de 3 pisos en la parte trasera,
El anexo, el Achterhuis, sería su mundo por los próximos 2 años. Al principio, solo los 4 Frank vivían en el anexo. Una semana después, llegó la familia Van Pels: Hermann Van Pels, Auguste Van Pels, Peter Van Pels. En noviembre de 1942 se unió Fritz Pfeffer, dentista y amigo. 8 personas ahora estaban confinadas en un espacio no diseñado para tantos. En su diario escribió: "El anexo es un lugar ideal para esconderse. Puede que sea húmedo y esté torcido, pero probablemente no haya un escondite más cómodo en todo Ámsterdam". La vida en el anexo secreto estaba regida por un estricto conjunto de reglas, todas diseñadas para un solo propósito: permanecer sin ser descubiertos. La regla más importante era el silencio. Desde la mañana hasta la noche, los residentes del anexo tenían que moverse con extrema precaución. No podían hablar en voz alta. No podían caminar con zapatos de suela dura. Ni siquiera podían tirar de la cadena del inodoro. Durante el día leían. Durante el día estudiaban. Durante el día realizaban tareas tranquilas. Ana continuó sus estudios. Margot continuó sus estudios. Peter continuó sus estudios. Las tardes y los fines de semana ofrecían un breve respiro. Después de que los trabajadores de la oficina se iban a casa, los habitantes del anexo finalmente podían relajarse un poco. Fue entonces cuando se reunían para escuchar la radio, sintonizando la BBC para escuchar noticias de las fuerzas aliadas. Vivir tan cerca inevitablemente causó roces. Pequeñas molestias podían fácilmente convertirse en grandes conflictos. La propia Ana fue el centro de muchos conflictos, especialmente con su madre, Edith. La relación entre Ana y Fritz Pfeffer, el dentista que compartía su habitación, fue otra fuente importante de tensión. En medio del miedo y la fricción, el anexo secreto se convirtió en una incubadora para el inmenso talento de Ana. Escribir no era solo un pasatiempo para ella, era un salvavidas. Un momento crucial para Ana llegó en la primavera de 1944. Escuchó una transmisión de radio del gobierno holandés en el exilio, que pedía a los ciudadanos que llevaran diarios y cartas para documentar sus experiencias durante la guerra. Comenzó a soñar con publicar un libro basado en sus experiencias, titulado El anexo secreto. Pero a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es realmente buena de corazón. La mañana del 4 de agosto de 1944, después de 2 años y 1 mes escondidos, el peor miedo de los ocupantes del anexo secreto se hizo realidad. Oficiales de policía alemanes y holandeses, actuando por una pista de un informante anónimo, irrumpieron en el edificio. Sabían exactamente dónde buscar. El secreto había sido descubierto. Los oficiales saquearon el anexo. En su cruel búsqueda, vaciaron sin piedad el maletín de Otto Frank, que contenía el precioso diario de Ana y otros papeles sueltos, tirándolos al suelo. Los miembros de la familia fueron obligados a salir de su escondite a punta de pistola. Mientras los sacaban a la cegadora luz del día por primera vez en 2 años, su mundo había terminado irrevocablemente. Fueron trasladados al campo de tránsito de Westerbork. Aquí, por primera vez, estuvieron expuestos a la magnitud de la operación nazi. El 3 de septiembre de 1944, los 8 habitantes del anexo secreto fueron subidos al último tren de transporte que salió del campo hacia Auschwitz. Cuando el tren finalmente llegó al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en Polonia, las puertas se abrieron a una escena de puro horror. Hombres y mujeres fueron separados violentamente. Esta fue la última vez que Otto Frank vería a su esposa e hijas. Hermann Van Pels fue gaseado poco después de su llegada. Fritz Pfeffer murió de agotamiento y enfermedad. Peter Van Pels murió en el campo de Mauthausen. Edith Frank sucumbió al hambre y al agotamiento. A principios de 1945, Margot contrajo tifus, murió con días de diferencia. Luego Ana contrajo tifus y murió. Tenía solo 15 años. De las 8 personas que se escondieron en el anexo secreto, solo una sobrevivió: Otto Frank. Después de que Auschwitz fuera liberado,
comenzó el largo y doloroso viaje de regreso a Ámsterdam. Miep Gies había encontrado las páginas dispersas del diario de Ana y las había guardado. Ahora se las dio a Otto. Leer las palabras de su hija fue a la vez desgarrador y revelador para Otto. Sintió que era su deber cumplir su deseo de convertirse en escritora. En 1947, Het Achterhuis fue publicado en los Países Bajos. Desde entonces, el diario de una joven ha sido traducido a más de 70 idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo. La voz de Ana, que los nazis intentaron silenciar, se convirtió en uno de los testimonios más poderosos y duraderos del Holocausto. La historia de Ana Frank es más que solo un relato histórico, es una lección profunda sobre la humanidad. Nos recuerda que detrás de cada estadística de guerra y persecución, había una persona con sueños, miedos y una historia que merece ser escuchada. Nos obliga a mirar nuestro propio mundo y a enfrentar la intolerancia donde quiera que la veamos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de Ana Frank. Si encontraron esta historia significativa y desean apoyar nuestra misión de sacar a la luz más narrativas históricas centradas en el ser humano, consideren unirse a nuestro canal. Su apoyo nos permite continuar este importante trabajo, asegurando que estas historias vitales de coraje y resiliencia sean contadas y recontadas durante muchos años. Gracias por escuchar y por recordar.